Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio 12 de 30 y más podcast. Yo soy Mai Vargas y me acompaña mi amiga Jen. Jen, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio 12 de los 30 y más, Uh. que la verdad es que andamos muy bien, andamos de hecho muy en temporada, muy en onda. Bienvenidos. Así es, para quienes solamente nos escuchan en Spotify, pues, y no nos pueden ver, pues andamos muy adornadas aquí con el cempasúchil en la cabeza. Ajá. Porque, pues bueno, ya saben, la previa de Día de Muertos y todas estas celebraciones en torno a la muerte y quisimos hoy justamente hacer alusión con algunos elementos. Yo traigo esta diadema de cempasúchil que no es natural, debo aclarar. Y Jen, Sí, tú cabe aclarar que platícanos, tu ovni. no, pues yo traigo solo una flor de cempasúchil, que tampoco es natural, sí cabe aclarar, pero es muy representativa. Tengo aquí una calcomanía porque van a decir: "Guau, se maquilló". No, esto es fake, ¿ok? Es una calcomanía solamente como para para dar, alusión y representar a esta festividad, a esta celebración, a esta conmemoración, a esta tradición Ujú. que es de Día de Muertos y que la neta es muy mexa y es una de mis favoritas. Yo siempre espero todo el año para este tiempo, la verdad. Así es, entonces justamente estamos en este modo, con este peinado, con ese maquillaje, porque vamos a hablar justamente de, sí, un poco del Día de Muertos, pero un poco más centrado a esta percepción que tenemos de la muerte ya entradas a nuestros 30 años, porque obviamente la percepción de la muerte como tal, pues ha cambiado mucho a lo largo de nuestra vida. Pues desde que somos niñas, somos adolescentes, vemos personas que fallecen, ¿no? A lo mejor amigos, conocidos, vecinos, familiares directos Totalmente. o algún conocido. Y por supuesto que se ha modificado esta percepción y justamente en alusión a este tema y a que estamos muy próximas a llegar al Día de Muertos, pues quisimos abordar este tema, ¿verdad, Jen? Sí, la verdad es que creo que una de esas cosas que va cambiando es la percepción de algo que sabemos que va a pasar, sí o sí. O sea, no es como que nos vamos a escapar. Creo que desde que tenemos más o menos uso de razón, o ya empezamos a ser un poco más conscientes de nosotros, algo que empieza a caer en nuestra mente es la idea de la muerte, sobre todo en un país como México, donde lo celebramos, pero no lo celebramos como de, qué chido, o sea, de ya trascendió alguien, o sea, no, es en este sentido de como yo celebro la muerte y la entiendo como la dualidad de la vida, entonces yo celebro la vida en sí, ¿no? A mí me gusta mucho entenderlo así. Entonces yo, por ejemplo, me gustaría mucho hablar como de mi experiencia cuando era yo niña y yo veía como todas estas cuestiones. Al principio recuerdo que me daba miedo, sí me daba miedo, mucho miedo. Y de hecho, alguien que, por ejemplo, dijera, es que voy a ir a un funeral, a mí me daba muchísimo miedo. Creo que es muy natural cuando eres niño. Ujú. Y me daba miedo en el sentido de, no porque pensaba que me fuera a pasar a mí, sino como de, chin, esa persona que van a velar seguramente se me va a aparecer. Una cosa así, ¿no? O Ujú. sea, como en el sentido fantasmal de las personas. Ajá. Pero luego creces y esos miedos que crecen contigo, ¿te acuerdas? Me acordé Los de esos primeros miedos. episodios. Ujú. Sí, crecen contigo de una forma diferente. No es que le tengas miedo al fantasma de alguien, es que empiezas a entender que a ti te va a pasar en algún momento. Ujú. Y a mí me pasaba que empezó como a darme un poco de miedo la muerte, ¿no? Y ahorita vamos a platicar por qué, pero sí creo que es un proceso también muy interesante de ir asimilando algo que sabes que va a pasar. Sí, sí, fíjate que yo cuando decidimos este tema me puse a pensar justo cómo lo recordaba yo de niña. eh, y yo creo que o sea, como la muerte que recuerdo muy cercana fue la de mi abuelo por parte de mi mamá. Recuerdo que todos estaban muy tristes, ¿no? Entonces, para mí, como Ujú. que el hecho de saber que mi abuelo ya no lo iba a ver de nuevo, era lo que significaba era que todos estaban tristes, ¿no? Y mal. Entonces, creo que desde ahí le tomé también esta connotación, pues sí, negativa, no hay que hablar de esto, eh, es un tema tabú, ¿no? Entonces, ese es como el recuerdo como que tengo
pues relativamente fresco en torno a mi niñez, pero también me parece algo muy curioso cómo cada 2 de noviembre en las escuelas hacíamos festivales, ¿no? Del Día de Muertos, que las calaveritas, y yo decía, ¿cómo algo que algunas personas, o en ese recuerdo que yo tenía, pues los pone muy tristes, como en mi escuela pues estamos haciendo esta celebración, ¿sabes? Eso me causaba como un poco de Sí, conflicto, pero conforme fui creciendo también, así como dices, entendí cosas, ¿no? Y en realidad creo que lo que me daba miedo o me ponía mal era ver triste, ¿no? A la familia por la pérdida, que también es, pues más adelante lo vamos a platicar, porque al final, pues, el perder a alguien, pues es dolor, ¿no? Es sufrimiento, pero también es ir entendiendo que es el proceso natural de la vida, ¿no? Algo que tenemos ya seguro es que quien nace, pues va a morir, es lo único que tiene seguro y es, de hecho, una frase muy popular que, pues, que se suele decir, ¿no? sí, sí, creo que, sí solemos decir eso, pero también creo que de repente no estamos preparados para eso. O sea, creo que nadie, pues, en general está preparado para poder aceptar que nos vamos, pero creo que una de esas cosas que a mí me ha ayudado en este trayecto, y yo no sé, cada quien lo interpreta como diferente, ¿no? Pero de repente tenemos que hacer como una tregua con nuestra existencia y convencernos de cosas para que la existencia se aligere. O al menos eso me pasa a mí, ¿no? Que empiezo como a decir, a ver, sí, o sea, esto me va a pasar, pero, o sea, si me va a pasar, pues entonces hay que disfrutar esta oportunidad que tenemos, ¿no? Porque en distintas creencias puede ser que a lo mejor reencarne, pero no estoy segura. Puede que a lo mejor haya otras vidas, pero no estoy segura. Entonces, la cuestión aquí es como no estoy segura, solo tengo el aquí y ahora. Creo que la muerte sirve para que podamos valorar lo que tenemos aquí y ahora, porque esto pues no va a ser para toda la eternidad, pues no va a ser todo el tiempo. Ujú, Entonces, creo que uno de esos chips que me empezó a caer a mí es ese, que yo decía, chale, pero qué gacho, ¿no? O sea, y aparte qué cañón, porque tienes que dejar este lugar. Pero luego lo vas entendiendo conforme la vida te va llevando por procesos y dices, es que ese es un proceso más, ujú, es como otro paso más que voy a dar inevitablemente de muchos otros que he dado, ujú, pero es otro ciclo, es otro paso más, es un cambio más. Entonces, a mí me sirve mucho entender eso, que es un cambio más. ¿En qué me voy a convertir? Bueno, es que no lo sé. ujú. Probablemente en parte de la misma naturaleza, probablemente entonces sea energía. Todas esas creencias a mí me ayudan a entender que esto va a ser un proceso más. Y es, entonces ya la muerte te ayuda como a valorar tu ciclo de vida. Sí, y creo, Jen, que es uno de estos grandes misterios de la vida, ¿no? Hay quien justamente se ha puesto a leer, a investigar, hay muchísimas teorías de qué pasa cuando físicamente el cuerpo deja Ay, de sí, funcionar, ¿no? ¿Qué sí. ocurre más allá? Entonces, pues sigue siendo todavía un misterio, digo, hay muchísimas personas que han escrito libros, que han hecho teorías, etcétera, sobre qué Ujú. ocurre después de que nuestro cuerpo deja de funcionar. Y pues es muy interesante conocer todo, pues todas estas formas de pensar la muerte, qué hay más allá de la muerte, que es pues esa gran pregunta. Y creo que lo que nos da un poco de miedo es esta incertidumbre, es el no saber, ¿no? El no tener claridad de qué hay, qué Exacto, pasa, ¿no crees? exacto. Sí, y se dispara la ansiedad, amiga. Sí. Porque justo lo que tú quieres es saber qué, ¿no? Entonces, como es el gran misterio y nadie lo ha resuelto, la verdad es que no hay como, ay, mira, así, nos consta que después de que te mueres te va a pasar esto y este va a ser tu proceso. Hay teorías. De hecho, a mí me encantan esas historias de personas que mm, clínicamente mueren un tiempo, Ujú, unos minutos y después regresan y tienen cosas que contar, ¿no? Y ujú, da esperanza, o sea, la neta sí da esperanza porque dices, bueno, digo, al final entonces solamente me transformo, no es como que dejo de existir, porque creo que el miedo es dejar de existir completamente. También es como, ya no voy a hacer nada. ujú. Y tanto trabajo que me ha costado tratar de ser algo o tratar de ser alguien en esta vida, que era lo que hablábamos, por ejemplo, en el tema del podcast del propósito, ¿no? Ujú. O sea, de verdad te quebras tanto la cabeza buscando qué onda contigo y por fin a lo mejor empiezas a entender qué pasa
y trasciendes, o sea, te vas a otra etapa de tu vida tal vez y da esperanza de que digas, bueno, lo he estado buscando y ha sido duro y ha sido difícil, pero sí me alivia un poquito entender que a lo mejor no es como que deje de existir del todo, ¿no? Y no lo sé, o sea, eso es como algo que me llega a la cabeza y son como de mis reflexiones en torno a la muerte muy actuales, ¿sabes? Sí, Muy de este tiempo. fíjate que ahorita que dijiste eso de estas experiencias cercanas a la muerte, que tiene hasta sus siglas, el ESM, me hiciste recordar Ujú. mucho un podcast que escuché hace poquito de un doctor español que se llama Manuel Sanz, es un cirujano, no sé si lo has escuchado, pero me llamó mucho la atención cómo él en ese podcast dijo, yo quise comprobar a través del método científico pues qué experimentan o qué ven estas personas con estas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y dice, es muy curioso porque pues la gran mayoría tienen básicamente como los mismos tópicos, los mismos, o sea, es recurrente, hay un patrón, ¿no? En ciertas cosas. Ajá, Y él dice, por el método científico no pude comprobarlo, ¿no? O sea, el señor es muy, o sea, él se guía por el método científico y se dio cuenta que no lo podía ajá, confirmar y se puso a investigar, a platicar con psiquiatras, con psicólogos, con neurocirujanos, ahí lo platica bastante, está muy bueno. Y dice que en un caso en particular que él comparte de una compañera que trabajaba con ellos en el hospital y que estuvo muerta clínicamente, que sus signos vitales va y todo va, ¿no? Y que ujú, creo que con desfibrilador la pudieron sacar de esa pues muerte clínica, que después él habló con ella y que ella le contó justo como todo lo que vio, ¿no? Y que dice que en ese proceso ella sintió paz y ella sintió como una plenitud indescriptible y que le dijo al médico, no le tenga, doctor, no le tema la muerte, no le tenga miedo. O sea, se siente algo diferente, ¿no? Y eso me lleva justo a este tema del miedo. O sea, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué? sí, porque ¿Por qué nos enseñaron a no hablar de esto? O sea, ese es, no sé tú qué pienses, pero ¿por qué crees que nos dicen, no, no hables de eso, no, no lo atraigas, no, cállate, toca madera? exacto. Ay, es que justo, es algo que nos va a pasar, tenemos que hablar de esto. Es que no es elección, o sea, te va a pasar, no te vas a quedar de muestra ahí como fósil, no. Ajá. Entonces, creo que creo que no queremos hablarlo porque nos duele. Mm, Creo que al final de cuentas aceptar que vamos a dejar esto y todas las despedidas duelen, amiga, o sea, todas las sí, despedidas claro. duelen. Entonces, creo que el hecho de aceptar que algún día ya no vamos a ver este mundo como lo estamos viendo y que yo no sé qué vaya a pasar, pero te vas, pues creo que cuesta mucho trabajo tanto aceptarlo para ti como aceptar para la gente que amas. Ujú, Porque como no sabes si te va a tocar primero o te va a tocar después y todas estas cuestiones, pues no lo quieres hablar porque es como empezar a vivir el duelo en un momento en el que no lo estás viviendo. Pero a ver, ujú, o sea, seamos honestos, va a pasar y tenemos que hablarlo. sí. La otra es, culturalmente hablando, es muy interesante porque creo que nuestra cultura, nuestra gente, o sea, nuestros ancestros mexicas, esta, estas culturas de las que orgullosamente somos descendientes, pues ellos no tenían miedo. O sea, yo realmente no creo que tuvieran miedo a la muerte. De hecho, justo de ahí sale esta situación de poner altares, Ujú, recordar, conmemorar, hacer esa comida que le gustaba a esas personas que trascienden, porque yo creo que ellos en algún punto dicen, ¿sabes qué? O dijeron, ¿no? Nos vamos a ir, pues yo también quiero que hagan esto por mí, ¿no? Que me recuerden. Entonces creo que es como un culto a la vida al final de cuentas. Y ellos no tenían miedo de pasar por eso. Pero creo que también el tema de la conquista llega a esta cultura que dice, a ver, no, ¿qué onda? Porque no es la única cosa con la que se asustaron, ¿no? Por ejemplo, está ujú. el rollo del pozole que dijeron, a ver, ¿cómo que lo consumen con carne humana? Pero eso es otro tema, ¿no? Sí. Sin embargo, ellos llegaron y dijeron, ¿están bien cucú? ¿Están bien cucú? O sea, ¿cómo que les encanta morirse? ¿Alguien que me explique? Y digo, no era como que nos encantara, pero creo que era algo que nuestros ancestros lo sabían y que además lo sabían manejar con sabiduría. Entonces creo que en este punto hay un choque, o sea, actualmente creo que todavía existe ese choque cultural que nos dejó esa mezcla. Ujú, Es muy interesante porque lo vemos a cada paso.
lo vemos inclusive cuando comemos, pero eso es otro tema, no me quiero desviar, yo Después hablamos insistiendo, de ¿no? En la comida. comida. Luego hablamos de comida, pero, o sea, el tema, por ejemplo, del Día de Muertos creo que choca mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien pudiera decir, no lo llames, como estábamos diciendo hace Ujú, rato, ¿no? No lo invoques porque lo manifiestas, pero nos vestimos, o ujú, sea, nos disfrazamos, nos pintamos la cara de blanco y nos hacemos pasar por muertos, porque en algún punto sabemos que eso va a pasar. Y entonces hacemos esta fiesta y recordamos a los que ya no están y ponemos sus fotografías y comemos en memoria de ellos. Entonces creo que ahí sigue habiendo este choque de sí, pero, ay, o sea, ay, me encanta ser la Catrina, pero qué miedo. Y creo exacto, que ahí todavía se puede ver ese choque de ideologías y esta onda entre que qué miedo, pero sí en mi sangre está esta parte de celebrarlo, ¿no? Esta parte de aceptarlo hasta cierto punto, o es nuestra manera tal vez de que lo podamos aceptar, ¿sabes? sí, y pues todos estos elementos que están alrededor de, del Día de Muertos, ¿no? Los altares, ¿no? Que cada, pues cada espacio, cada elemento tiene su significado, ¿no? El saber o tener esta idea de que nos van a visitar, ¿no? Que van a venir desde el más allá para echarse su platito de pozole que les vamos a poner en la ofrenda, ¿no? Su refresquito que les gustaba, su postre favorito, el incienso, las velas, todos estos elementos, ¿no? Los aromas, los colores, la gastronomía tan, pues tan diversa, todo eso hace que en realidad suene a una fiesta, una celebración. Entonces, pues no nos, realmente no es como Sí, que nos dé chance de ponernos tristes. A mí, o sea, yo cuando voy a poner mi altar, por supuesto que viene mucha melancolía y nostalgia, ¿no? Pero yo cuando pongo mi altar lo hago como con esta, pues como con esta certeza de que vienen a visitarnos, ¿no? Y creo que esa es como la función principal o una de las cosas como más importantes que te traen estas fechas. sí, es que al final para nosotros es real tender el puente Ujú, entre el portal del más allá y este espacio, porque real creo que todavía existimos aquellos que creemos que sí regresan. ujú. Que regresan quizá por muy poco tiempo, pero que sí regresan. Y a mí me gusta, ¿sabes? Al final a mí me gusta mucho creer en eso. Yo, la verdad es que no cambiaría el hecho de haber nacido en otro lado, por ejemplo, porque me gusta mucho esa forma en la que vemos ese proceso, Sí, aunque nos siga asustando. Creo que creo que esa forma de verlo, esa forma de caracterizarnos, de decir: "Bueno, pues sí nos va a pasar, pero vente", mientras hay que echarnos un ponche o mientras hay que echarnos un mole. O sea, la neta es otro nivel, es otra experiencia. Y, pues, yo, por ejemplo, o sea, en este punto, yo sí siento que todavía sigo sintiendo, ese miedo, porque creo que es como muy humano también, ¿no? sí. Eh, por supuesto que todo tu sistema está preparado para protegerte. Ujú. Entonces, yo creo que hasta nuestro cerebro rechaza la idea, ¿no? De sí, cuando te mueres, pero ahorita no hablemos de eso, Ajá, ahorita no lo pienses, sí, pero ahorita no. Porque tu cerebro lo único que hace es también protegerte, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene también esta onda de que siga siendo hasta cierto punto un tabú, porque cuando alguien dice: "Yo cuando me muera quiero que hagan tal o tal cosa", todo el mundo es como: "No, ay, no no, digas eso, ahorita espérate. no digas eso". O la gente que se prepara, por ejemplo, ¿no? Los que Mm, compran un paquete funerario, ujú, que dicen: "Oye, yo ya sé que voy a pasar por esto, entonces, pues, de una vez voy pagando", porque entonces veo como toda la parte que se viene, que es muy pesada, de hecho. ujú. También la parte o sea, también morir te cuesta un varo. Sí, es Ojalá fuera de caro. a grapa. Es caro, morirse está caro. Exacto. Entonces es como, esas personas que tienen como hasta cierto punto esa madurez, que yo mis respetos, también de repente creo que lo vemos mal, es como, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Ya ¿Por te qué quieres haces? ir? ¿Por qué vas? Ujú. Sí, es como lo estás llamando, o no sé, ese tipo de cosas. Y no, no es que lo estés llamando, es que definitivamente, pues, va a pasar, o sea, lo llames o no, Sí, va a pasar. Y bueno, pues, el caso es que para mí, te digo, en este punto, aunque me sigue molestando porque es una realidad, o sea, me sigue como sacando de onda cuando alguien hace eso. ujú, Sí, hoy entiendo, hace 10 años no, pero hoy entiendo que sí, o sea, que son personas que saben dónde están, ujú. que saben que esto va a pasar y se preparan.
Y la otra es que cuando de repente tú tienes, no sé si a ti te pasa, Ujú, y dime por favor, cuando tienes antes de los 30, ujú, yo ya empezaba por ahí como de los 28, cabe destacar 27, a pensar en estas cosas. Pero cuando antes de esta edad tienes como una sensación como de que todo va a ser eterno, ujú. como que nunca nada se va a acabar. Sí, Entonces tú tienes esta sensación de que todo el mundo se enferma, pero a ti eso nunca te va a pasar, ujú, porque estás en esa, felicidad falsa de la juventud, o no sé cómo explicarlo, ujú. en este em, como en este sesgo que te provoca ser joven, que Sí, no te deja ver. claro, y creo que planeas, planeas, planeas pensando que nunca te va a pasar nada, ¿no? Que nunca te vas a accidentar, que nunca te vas a enfermar, que, no sé, que todas las personas de tu entorno cercano, ¿no? Tu núcleo familiar va a estar siempre bien. Y piensas, o sea, haces todo pensando en que justo todos van a estar siempre y pues eso es muy falso, ¿no? Mi papá tenía una frase, porque si mi papá ya falleció, él decía disfruta el hoy, disfruta la hora, vive el momento, lo decía mucho, muy seguido. Yo no lo entendía, Ujú. yo a veces decía, ay, mi papá nada más por no planear ni prever cosas, ¿no? Pero en realidad creo que ahora tiene muchísimo sentido esa frase que él decía. Y esta también otra muy famosa frase de hoy estamos, mañana quién sabe, uf, o sea, Uh, potente. Y creo que, uh, y creo que tiene que ver también mucho, Jen, con que, con que no hablamos porque le tenemos miedo a sufrir, ¿no? A sentir ajá, dolor. No nos gustan esas sensaciones incómodas, no, a quién le gustan, a nadie en realidad. Vivir por un proceso de duelo que aparte es súper complicado, muy doloroso, muy largo a veces, y que pues te hace que entres en una especie de dinámica de montaña rusa, ¿no? Entonces encontrar esa estabilidad también cuesta, y yo creo que en parte es el no querer tener este sufrimiento, ¿no? Que también entra ahí un poco la parte como del, pues del ego, ¿no? De no quiero sufrir yo, no quiero sentir dolor yo, no quiero que te vayas por eso, ¿no? Entonces ahí ya claro, depende cada caso. sí. Sí, fíjate que eso me parece muy interesante porque alguna vez se lo escuché a una tanatóloga que decía como esta parte de: "Es que tú no dejas ir, no porque a lo mejor te preocupe del todo el bienestar de esa persona, es que tú quieres que esté aquí para ti". Ujú. Y yo así de: Ah, "Ah, okey". sí. Entonces, es cuando dije: "No, okey". Ya cuando lo ves desde esa perspectiva, ella lo platicaba así como: "¿Por qué no le permites que continúe con su proceso?", ¿no? Ujú, Porque es tu ego, son tus ganas de tener aquí a esa persona. A veces esas personas, a lo mejor, ya en algunos casos hasta sufriendo, ¿no? ujú, sí. Y tú quieres que estén aquí así, y a to como cueste, como sea, a cualquier costo. Y bueno, pues, a veces, en muchos casos, ya no es calidad de vida, ¿no? Ujú, Habrá otros casos donde no ese no es el caso, eso no aplica, pero, digamos, es como el proceso de la persona, ¿no? Es algo que le toca vivir y, pues, no lo quieres soltar porque justo es que a ti te duele, ujú, es que a ti te duele, es que el problema es que ya no lo vas a ver, exacto. Y yo y no tú lo que quiero que quieres me es duela. estarlo viendo. Ajá. Ajá, y yo no quiero que me duela. Sí, claro. Y me parece algo muy humano, porque es que cómo no sentirlo, Ujú, cómo no sentir que te llega que llegan y te quitan un pedazo de ti, ¿no? Entonces, creo que es un proceso muy fuerte, pero bueno, todos vamos a pasarlo y ojalá pudiéramos decir, no, de todo lo que hay en la vida es como, eso no. No, es que no se puede, ¿no? Es parte de la experiencia de estar vivo. ujú, Entonces, cuando lo entiendes como una dualidad que está como junto, que está pegado, porque de repente pensamos que son extremos, ¿no? Es ujú, como vida y muerte son una sola cosa. Es ujú. es es como un ciclo, y luego a los 30 te caen esos 20 y andas filosofando si tú quieres, Sí. pero pero dices: "Ay, es que nunca antes me había caído tanto el 20 de que son 2 cosas que van muy de la mano". La muerte te permite entender que hay que vivir. Si Ujú, no hubiera muerte, entonces, ¿para qué? O sea, no tendría caso muchas cosas. ujú. Si no hubiera muerte, pues no te esfuerzas por absolutamente nada. O sea, tú sabes que siempre vas a tener tiempo. Ujú, Entonces, ¿para qué entonces construyes? ¿Para qué entonces? Es como hasta cierto exacto. punto y está, no sé si está bien dicho, pero es como algo que te empuja, porque sabes que no es para siempre. Ujú.
Pues incluso esta parte, ¿no? De que, pues al nacer, o sea, al llegar, ahora sí que a la tierra, abrir los ojos cuando eres bebé y todo esto, y te dan la bienvenida al mundo, pues llegas sin nada, ¿no? O sea, llegas sin Ujú. nada, encueradillo, llegas ahí a una familia, ¿no? Y empiezas a construir tu, pues, te empiezas a construir, ¿no? Tu esencia, tu Ujú. personalidad, quién eres, tus relaciones, tus vínculos, etcétera. Vas creciendo, te vas llenando de experiencias, de cosas, pero en realidad cuando te mueres, pues te vas sin nada también, ¿no? O sea, Sí, entonces, tal cual como llegaste. ujú. Sí, entonces, Digo, con más experiencias, con cosas que sí, viviste, con pero la huella que dejaste a lo mejor en el mundo y sí, en las personas que tuvieron la fortuna de conocerte, pero digamos que me refiero a como esta parte, pues material, cosas, o sea, te vas sin nada, o sea, así como llegaste. sí, o sea, yo fíjate que es que todo esto está tan interesante porque alrededor Ujú. hay asuntos religiosos también, ¿no? Sí, estas Entonces formas de ver también. ajá, entonces yo, por ejemplo, respeto mucho el catolicismo, pero me voy a atrever a decir una cosa, ¡ay! ¡Qué Mamá, no veas rebelde! este podcast hoy. Desde el catolicismo, en mi experiencia, te enseñan que hay un Dios como inquisidor, ¿no? Ujú. Que anda guachándote en tu vida a ver qué onda, si no la andas regando y todo esto. Entonces, la teoría es que llegues algún día allá, te lo topes y te diga: "No, la regaste, Jenitzel, la regaste porque un día en un podcast dijiste que". Ay, perdón. Entonces, te vas allá con Satanás, ¿no? Órale, porque, pues, la gente que no cree en mí se va para allá. Y yo la verdad es que lo que más bien creo es que si existe ese Dios, más bien ese Dios te pregunta como: "¿Qué onda? ¿Qué te trajiste de allá? O sea, ¿qué te trajiste de allá? ¿Te la pasaste chido? No, ¿por qué? O sea, sí, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te cayó acá en el coco? ¿Cuáles veintes traes?". Yo sí siento que más bien es eso, como cuéntame tu experiencia, porque al final de cuentas esta es toda una experiencia. Ujú, Entonces, que de hecho es interesante cómo es que puedes llegar a esta experiencia después de tantas cosas que tienen que pasar. O sea, piensa, todos los ancestros tuyos que se tuvieron que conocer, que tuvieron que ser familia para que tú hoy estés aquí. ujú. O sea, Olis. es como el boleto dorado, tal vez, ¿no? Sí, sí, Y sí, y sí, a veces dale. y a veces no se siente así, pues, pero es Eh, dale, dale, dale. sí, perdón. Sí, eso que dices de la creo que es estas formas de ver la muerte, creo yo que obviamente están muy, mezcladas, como todos estos pensamientos, las religiones, y creo que al final, como todas estas ideas, que se van creando, pues dan cierta calma, ¿no? Cierta certidumbre de la incertidumbre y creo que eso es lo que da cierta calma a las personas, ¿no? Por ejemplo, esto desde el catolicismo, el saber que hay un cielo, hay un infierno, el de que si te mueres y fuiste una gran persona, pues te vas al paraíso y que tienes el pase directo al cielo y vas a ver a tu familia, ¿no? Entonces, como que saber eso da cierta calma y paz a los que se quedan vivos en la tierra, pensando que justamente eso va a pasar con la persona que muere, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro Sí, tipo de ideas, ¿no? De pensamientos, porque sigue siendo un misterio en realidad, sí, pues que, hombre. de que en realidad la persona, o sea, cuando deja su cuerpo físico, eh, pues digamos que pues se reintegra de alguna manera en los elementos de la naturaleza, ¿no? Que en Ujú, realidad nunca se va, o sea, digamos que de alguna manera su energía va a perdurar y va a estar presente en el viento, en un árbol que creció, en un ave, en el agua de la lluvia, en las estrellas, qué sé yo. Y son formas, ¿no? De ver eh, cómo, pues ahora sigue cómo se va la persona y si realmente se va. Y son formas, concepciones de verlo. Y eso también da cierta calma, cierta tranquilidad a ujú. algunas personas. Entonces, pues es muy variado, ¿no? Y hay otros más, otro tipo de ideas que creo que tienen más esa función, ¿no? De hacernos sentir calma y pensar que esto es una certidumbre cuando en realidad sigue siendo un misterio. Sí. Siempre, bueno, va a ser un misterio, algún día se va a revelar para cada uno de nosotros,
pero de momento, pues, no hay forma de saber absolutamente nada de esto. Mira, yo de repente creo en que sí existe esta posibilidad de generar un contacto o un puente con esas personas, y yo quiero platicar una experiencia muy muy personal de algo que a mí me hace pensar que sí no es como que te vas y ya, sobre todo porque me pasó con un desconocido. Okey. O sea, yo no sé, bueno, tú te vas a acordar, estábamos en la universidad Ujú, y ocurrió un accidente con un chavo, de una de las carreras de ahí de la universidad, y se accidentó y falleció. Él iba en su bici y, bueno, tuvo un accidente donde lo atropellaron y falleció, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho, o me pasaba mucho en ese tiempo, creo que hoy no, ya no tanto, que yo decía: "Chin, esa persona tiene mi edad". ujú, Y te empiezas como que a identificar, y el rollo de que te identifiques con alguien es como muy fuerte, porque empiezas a pensar en esto de: "Híjoles, que tiene mi edad, híjoles, que cuántas cosas no hizo, híjoles, que", así como que yo me traumé mucho con este niño, ¿no? ujú. Entonces, me traumé tanto que hasta pude dar con su fecha de nacimiento. O sea, de que yo saqué todo, todo saqué de sí somos la misma edad y yo le gano por 2 meses. Y así, ¿no? Yo bien intensa. Entonces, en alguna sí, me intencié, y tanto fue así que yo estuve ahí, o sea, fue parte de un trabajo también que nos dejaron en la carrera, y me acuerdo que yo tomé como que ese caso como para hacer unas prácticas de fotografía, de hecho. Nada muy clavado, o sea, era fotografía, pero yo me involucré. O sea, yo terminé involucrándome porque yo me quedé incluso al momento en el que sus papás fueron por él. O sea, imagínate, fueron por el cuerpo. A mí me tocó ver cómo sacaron el cuerpo, o sea, me traumé, pues. Para no hacer el caso largo, yo me traumé tanto que yo en las noches antes de dormir pensaba en él. O sea, pensaba como, chale, otra vez llegaba a mi cabeza, ¿no? Además, ya con este patrón de mente ansiosa. Sí. Yo así de, chale, o sea, este chavo, chin, qué gacho, ¿cómo habrá sido? Y cosas así, ¿no? Hasta que un día lo soñé, amiga. Yo, Guau. cabe mencionar que yo no lo conocí, o sea, yo lo conocí por foto después del accidente. Yo antes del accidente, yo en vida no lo conocí, pues. Entonces, fue muy impactante porque yo lo soñé, y yo soñé que él llegaba, me tomaba la mano, no me dijo nada, y fue como un rollo de ya, como ya, como relájala. O sea, se me hace que estás peor tú que yo. O sea, tú allá estás neta bien agüitada, bien afligida, y yo ando acá todo a todo dar. Ujú, Y yo cuando él me, o sea, porque en el sueño te digo, no me dijo nada, pero yo sabía que era él, o sea, era lo más loco, ujú, porque aparte no le alcancé a ver como todos sus rasgos, ¿sabes? ujú. Yo nada más sabía que era él. Entonces me agarró de la mano y fue como un, hey, calma. A partir de ese sueño, yo, mira, me desconecté, lo dejé ir y lo dejé pasar, pero es como que él, ¿sabes? Sí, o sea, yo digo, pero ¿por qué si no nos conocimos? Es Ujú. como si él llegara y dijera, ya, hermana, o sea, ya, no sé quién Suéltame, seas tú, pero estás déjame como ir. bien traumada. Es Sí. como, ya, listo, Sí. Dios, no sé. Entonces eso me deja pensando en que probablemente, o sea, porque en el caso del que no nos conocimos, o sea, probablemente mi energía lo estaba llamando a la energía de él, a su alma, a su espíritu, como tú quieras. No lo sé. El caso es de que alguien o él mismo dijo: "No manches, está sufriendo esta morra, voy a decirle que todo bien", o sea, de alguna no sé, Ay, estuvo sí. loquísimo. Sí, pues, muchas gracias por compartirlo. O sea, realmente creo que hay muchas preguntas sin respuesta en torno a la muerte. Este es como un caso. Eh, yo realmente no le cierro la puerta a nada, porque muchas cosas Ujú. siguen estando muy, muy abiertas. No hay una verdad absoluta. Entonces, pues, eso No. nos invita, pues, como a tratar justamente de, mm, pues, ahora sí que nosotras que estamos aquí vivas en la tierra, ¿no? Con nuestros seres queridos, pues creo que todo este tema nos invita como a ser más conscientes, ¿no? Del día a día, de lo cotidiano, a aprender a disfrutar, a valorar más los momentos. Al menos eso es lo que a mí me ha pasado más ahora a los 30. Eh, siento como que soy más consciente de mis personas cercanas, de mis vínculos, de tratar de ser mejor persona cada día, de procurar Ujú. más a quienes amo, a quienes quiero, y llevármela bien, ¿no? Llevármela en paz, tranquilos, porque justamente, pues no me gustaría que, así como cambia todo de un día a otro, pues no quisiera como que todo fuera repentino. Creo que eso es lo que a mí me deja, al menos este tema a esta edad, ser más consciente, entender que es parte de la vida,
que es un ciclo natural que a todos nos va a pasar y que pues nos invita a disfrutar el día a día, Jen. Sí, bueno, pues yo me identifico mucho con eso. Creo que es exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Así exactamente. Cuando ya te cae el 20 más profundo de este proceso y que sabes que no te vas a escapar, por mucho que le temas, creo que es lo interesante, es la enseñanza que te deja. Ese miedo que traes te deja una enseñanza y es como, bueno, te da miedo y todo lo que tú quieras, pero entonces, si te da miedo la muerte, también vas a vivir con miedo Ajá. y te da miedo todo. Entonces es como, pues, que, o sea, sí te entiendo, mana, porque te quieres como que Sí, cuidar de todo, qué bueno, pero tampoco puedes estar como viviendo todo el tiempo con ese miedo a todo. Entonces vive porque es un rato. exacto. Entonces es un rato, no sabes cómo vaya a ser además. Vienes a esta experiencia y vienes sin manual y vienes sin nada, porque justamente ese es el chiste. Ese es el chiste, ¿no? Al final vas a trascender y la idea es que vivas con tu sello, a tu Ujú, modo, a tu esencia, que digas, esta fue la vida de Mai, ¿no? sí. Y la vivió como Mai, Ujú, sí. desde lo que tuvo, desde lo que le tocó, desde las oportunidades que tuvo, desde lo que eligió, que a lo mejor sí estuvo bien, que a lo mejor estuvo mal. ¿A quién le importa eso a final de cuentas, cuando ya trasciendes? Es como, ay, ¿se acuerdan de la Jenny Itzel? Que en lugar de elegir A, eligió B, y a lo mejor ya tenemos como 200 años muertas. Claro que nadie va a saber eso. O Ujú. sea, no es como que te van a juzgar, ¿sabes? Todo el tiempo. Entonces, es esa parte donde te aterriza. Creo que este proceso natural te aterriza, te pone los pies sobre la tierra y dices, ok, ok, entonces se trata de vivir y se trata de vivir a tu modo, ¿no? Con tu esencia, no hay más. Así es, y pues ahora sí que platíquenos ustedes, quienes nos escucharon en este episodio 12, cómo les llega el tema de la muerte a esta edad, qué piensan de Sí. eso, si tienen ahí algunos temorcillos, algunas experiencias que nos quieran compartir, se los agradeceríamos mucho. Por lo pronto, pues Jen, ya se nos acabó el tiempo, no sé si quieres dar ahí un mensajillo final. No, pues nada, yo lo que quiero decir es que en estas fechas coman pan de muerto, porque es Así. parte de nuestras tradiciones. Ya no me quiero intensear, yo lo único que digo es a vivir, hombre, o sea, a vivir, con todo lo que implica, con esas dificultades que a veces queremos hacernos bolita, que a veces esta no, a lo mejor no es la mejor etapa, porque la crisis es compleja a los 30, pero hey, o sea, al final de cuentas nos ganamos el boleto, hay que verlo así, nos ganamos el boleto dorado, acá andamos, entonces pues va, ¿no? Llenémonos de experiencias y de cosas porque creo que es lo único que va a trascender. Así es, a darle, a comer, a disfrutar a nuestras familias, amistades, y pues gracias. Muchas gracias, Jen, gracias a todos y a todas. Nos vemos en un nuevo episodio de 30 y más podcast. Hasta la próxima. Tomen Bye, agua. coman mucho, cuídense mucho, tomen agüita, eso sí. Adiós. Bye.